MABE del Ecuador produce dos clases de refrigeradores tipo A y tipo B. De estudios hechos sobre las necesidades del país, se estima que para el próximo año los requerimientos de estos dos tipos de refrigeradoras serán un máximo de 80.000 unidades de refrigerador tipo A y un máximo de 120.000 unidades de refrigerador tipo B. La utilidad de cada refrigeradora le deja a la empresa $15 por unidad de refrigerador tipo A y $30 por unidad de refrigerador tipo B. ¿Cuántas unidades de A y cuántas unidades de B deben producirse para que MABE alcance la máxima utilidad anual si solo dispone de 10.000 unidades de hierro, 16.000 unidades de fibra de vidrio y 14.000 unidades de aluminio? Adicionalmente, considere la siguiente composición de cada refrigerador. Para el tipo de refrigerador A, tenemos una composición de 10% de hierro, 12% fibra de vidrio y 7% aluminio, mientras que para el refrigerador tipo B tenemos una composición de 5% de hierro, 10% fibra de vidrio y 10% de aluminio. A continuación tenemos nuestra función objetivo en la cual presentamos Zmax con la utilidad, con un valor de 15x1 más 30x2. Nuestras restricciones están sujetos a 0.10x1 más 0.05x2 menor o igual a 10.000 unidades, que esto representa la disponibilidad de hierro. 0.12x1 más 0.10x2 menor o igual a 16.000, que representa la disponibilidad de fibra de vidrio. 0.07x1 más 0.10x2 menor o igual a 14.000, que representa nuestra disponibilidad de aluminio. X1 menor o igual a 80.000, que representa nuestra demanda de A. X2 menor o igual a 120.000, que representa nuestra demanda de B. Y X sub J mayor o igual a 0, que representa la no negatividad. Para resolver este ejercicio por el método simplex, aplicamos la forma canónica. Esta será para cada una de las restricciones que se presentan a continuación. Adicional a esto, añadimos una variable de holgura por cada restricción, anteponiendo el número 1. Para la primera restricción tenemos 1S1, continuamente 1S2, 1S3, 1S4 y 1S5, mientras que para nuestra función objetivo aumentamos un 0 por cada restricción. Tenemos 0S1 más 0S2 más 0S3 más 0S4 y posteriormente más 0S5. Continuamos con la presentación de la primera tabla, en las cuales cada ítem tiene definido un valor. C sub j se representa por el coeficiente de la función objetivo, X sub j por la variable de decisión, Bm es el término independiente, Z sub j es la variable de interacción y Z sub j menos sub j es nuestro criterio simplex. En la parte superior tenemos las variables de la función objetivo, que tenemos x1 con 15, x2 con 30 y posteriormente S1 hasta S5, que son nuestras variables de holgura. Continuamos. Para llenar la tabla, comenzamos ubicando los términos independientes de cada una de las variables, mientras que de forma horizontal vamos a ubicar los coeficientes de cada una de las variables que se encuentran en las restricciones. Como dato adicional, vamos a convertir los números decimales en fraccionarios para optimización del tiempo y para evitar sesgos en los resultados. Para x1 colocamos un décimo, para x sub 2 colocamos un veinteavo, mientras que para cada una de las variables de holgura colocamos de la siguiente forma. Como es nuestra primera restricción, colocamos el número 1 y para las siguientes variables de holgura colocamos ceros. Como segundo, procedemos a llenar nuestra siguiente fila con cada uno de los coeficientes de las variables que de igual forma se presentan en las restricciones. Si podemos observar, en toda la tabla tenemos ubicados los unos de forma consecutiva para cada una de nuestras variables de holgura y procedemos a llenar el resto con ceros. El momento que hemos terminado de llenar nuestra tabla hasta la variable de holgura S5,
procedemos a determinar lo que es nuestra variable de interacción y nuestro criterio simple. Procedemos a resolver la variable de interacción. Como primero, continuamos a multiplicar el término independiente por 0, y es decir, repetimos el mismo paso para las siguientes filas. 0 por 10.000, 0 por 16.000, 0 por 14.000, 0 por 80.000 y 0 por 120.000. Juntando estas multiplicaciones nos da un total de 0. Posteriormente, procedemos a las variables de la función objetivo, es decir, x1 y x2, y las multiplicamos de igual forma por 0. Esto quiere decir 1/10 por 0, 3/25 por 0, 7/100 por 0, 1 por 0 y 0 por 0. De igual forma sumamos y obtenemos un total de 0. Así, continuamos con las demás variables, x2 y posteriormente con las variables de holgura, que sería de s1 a s5. Como siguiente paso tenemos resolver nuestros criterios simples. Esto se lo hace de la siguiente forma. Restamos 0 menos 15, dándonos como resultado menos 15, 0 menos 30, dándonos como resultado menos 30, 0 menos 0 para las variables de holgura, como resultado nos da 0, y así continuamos hasta el final, obteniendo así nuestra fila completa de criterios simples. Una vez resuelto nuestro criterio simplex, determinamos nuestra columna pívot, que en este caso, para maximización, se determina con el valor negativo más cercano al menos infinito, como es menos 30. Este valor nos indica que x2 es la columna que va a entrar en una de las variables de decisión, presentada a continuación en las siguientes tablas. Para establecer la fila pivot, es decir, en cuál de las variables de decisión va a salir, procedemos a dividir el término independiente para x2, es decir, 10.000 para 0.05, que nos da un valor correspondiente a 200.000, 16.000 para 0.10, que nos da un valor de 160.000, 14.000 para 0.10, que nos da un valor de 140.000, 80.000 para 0, que nos da un valor de infinito, y 120.000 para 1, que nos da un valor de 120.000. Ahora, el paso para seleccionar es escoger el menor número valor positivo. Con el resultado obtenido de 120.000, sabemos que esta es la fila que va a salir, las cuales van a ser utilizadas como punto pivot en la siguiente tabla. Continuando con la resolución del método simplex, luego de identificar nuestra columna y fila pivot, procedemos a convertir nuestros coeficientes de la columna x2 en ceros. Como visualizamos dentro de la columna pivot, existe un 0, de tal manera se mantienen los valores de dicha fila. Para la siguiente fila debemos multiplicar menos 1/10 de x2 más S3, que es 14.000, dándonos como resultado 2.000. Para la siguiente multiplicamos 1/10 de x2 más S3, que es 7/100, dándonos como resultado 7/100. Para la siguiente columna, menos 1/10 de x2 más S3, que es 1/10, dándonos como resultado 0. Y así sucesivamente para cada una de las columnas. Para la siguiente fila realizamos el mismo procedimiento, multiplicando 1/10 de x2 más S2, que es 16.000, dándonos como resultado 4.000. Para la siguiente columna multiplicamos menos 1/10 de x2 más S2, que es 3/25, dándonos como resultado 3/25. Para la siguiente columna multiplicamos menos 1/10 de x2 más S2, que es 1/10, dándonos como resultado 0, y así sucesivamente para las siguientes columnas.
Con la siguiente fila realizamos el mismo procedimiento que las anteriores, pero en este caso multiplicamos por menos 1/20 de x sub 2 más S1, que en este caso es 10.000, dándonos como resultado 4.000, y así sucesivamente con las demás columnas. Luego de concluir con la resolución de la tabla, debemos determinar el valor de z sub j mediante la suma producto de los siguientes valores: 0 por 4.000 más 0 por 4.000 más 0 por 2.000 más 0 por 80.000 más 30 por 120.000, dándonos como resultado 3.600.000. Y asimismo con las siguientes columnas: 0 por 1/10 más 0 por 3/25 más 0 por 7/100 más 0 por 1 más 30 por 0, dándonos como resultado 0, y así sucesivamente con las demás columnas. Una vez determinados los valores de z sub j, continuamos a obtener los valores del criterio simplex, por lo cual restamos 0 menos 15 igual a menos 15, 30 menos 30, 0. Para las variables de holgura, que es S1, es 0 menos 0, 0, S2, 0 menos 0, 0, y así sucesivamente con cada una de las variables. Una vez resuelto nuestro criterio simplex, determinamos nuestra columna pivot, el cual se determina con el valor negativo más cercano al menos infinito, como es menos 15. Este valor nos indica que x sub 1 es la columna que entra en una de las variables de decisión, presentando a continuación en la siguiente tabla. Para establecer la fila pivot, es decir, cuál de las variables de decisión va a salir, procedemos a dividir el término independiente Bm para x sub 1, con lo cual 4.000 dividido para 1/10 es igual a 400, 4.000 dividido para 3/25 igual a 480, 2.000 dividido para 7/100 es igual a 90, y 80.000 dividido para 1 es igual a 80.000. Ahora, el paso para seleccionar es escoger el menor valor positivo. Con este resultado obtenido, 90, sabemos que esta es la fila que va a salir, las cuales van a ser utilizadas como punto pivot para la siguiente tabla. Para poder continuar con nuestro ejercicio y teniendo identificado nuestro punto pivot, que en este caso es de 7 centésimos, concedemos a desarrollar el siguiente enunciado, con lo cual nos dice que según lo establecido por reglas generales, este punto debe ser igual a 1, con lo que debemos realizar el cambio respectivo. Para hacer el coeficiente 1, debemos multiplicar por 100 séptimos a la fila x1, desde la variable independiente hasta la variable de holgura S5, dándonos como resultado para BM 28.571,43, para x1 1, x2 0, S sub 1 0, S sub 2 0, S sub 3 100 séptimos, S sub 4 0, S sub 5 menos 10 séptimos. Dentro de la columna pivot observamos que también tenemos un 0, por lo cual mantendremos todos los valores de la fila x2. Así continuamos con la multiplicación del término independiente con menos 1/10 x1 más S1, que en este caso es de 4.000, que nos da un igual a 1.142.86.
Para x1 multiplicamos menos 1/10 x1 más 1/10, dándonos nuestro primer cero. Para x2 multiplicamos menos 1/10 x1 más 0 igual a 0. Para s1 menos 1/10 x1 más 1 igual a 1. s2 multiplicamos menos 1/10 x1 más 0 igual a 0. Para s3 multiplicamos menos 1/10 x1 más 0 igual a menos 10/7. Para s4 multiplicamos menos 1/10 x1 más 0 igual a 0. Y para finalizar, S5 multiplicamos menos 1/10 x1 menos 1/20 igual a menos 13/140. Para S2 realizamos el mismo paso de la tabla anterior, pero en este caso vamos a multiplicar por menos 3/25 x1 más S2. Esta operación la realizaremos en toda la fila, con lo cual nos da como resultado para el término independiente de 571,43, para x1 nuestro segundo 0, para x2 0, s1 0, s2 1, s3 menos 12/7, s4 0 y para s5 un 14. Y para terminar con s4, realizamos la misma operación que la tabla anterior, pero en este caso vamos a realizar la multiplicación por menos 1 x1 más s4 en toda la fila, para lo cual nos dará como resultado para la variable independiente de 51.428,57. Para x1 nos da 0, obteniendo así el último 0 de nuestra fila pivot. Para x2 igual a 0, s1 0, s2 0, s3 menos 100/7, s4 1 y para s5 10/7. Ahora determinaremos la variable de iteración, que es z sub j, con las multiplicaciones correspondientes, sumando el total de cada columna, lo que es decir, la suma producto que realizamos en pasos anteriores, para lo cual obtendremos como resultado para bm en la variable independiente de 402.857,45, para x1 de 15, x2 30, s1 0, s2 0, s3 214,29, s4 0 y s5 de 8.57. Como último paso para terminar nuestro criterio, será realizar la variable de criterio simplex, es decir, zj menos cj, como lo hemos hecho en la anterior vez, para lo cual restamos 15 menos 15 igual a 0 para x1, 30 menos 30 igual a 0 para x2, 0 menos 0 igual a 0 para s1, 0 menos 0 igual a 0 para s2, 214.29 menos 0 igual a 214.29 para S3, 0 menos 0 igual a 0 para S4 y para finalizar 8.57 menos 0 igual a 8.57 para S5. Después de haber realizado todas nuestras operaciones de cada una de las tablas, obtenemos como resultados los siguientes datos. Para Z, de 4.028.571,45. Para X1, de 28.571,43. Para X2, de 120.000. S sub 1 es igual a 1.142,86.
S2 es igual a 571,43. S3 es igual a 0. S4 es igual a 51.428,57 y S5 es igual a 0. Para el caso de S3 y S5 que no tienen excedentes, podemos sacar nuestros precios sombra, obteniendo así: el precio sombra de S3 es igual a 214.29 y el precio sombra de S5 es igual a 8.57. Para terminar con nuestro ejercicio, tenemos la siguiente interpretación, en la cual nos dice lo siguiente. El ingreso máximo a conseguir es de 4.028.571,45 cuando se produzcan 28.571 unidades de refrigeradoras tipo A y 120.000 refrigeradoras de tipo B. Considerando que con este nivel de producción se tiene un sobrante de 1.142,86 de hierro y un sobrante de 571,43 de fibra de vidrio, se puede mencionar que se ha utilizado toda la disponibilidad de aluminio, obteniendo así que las unidades de refrigeradoras tipo A sean de 51.428. Para las refrigeradoras de tipo B se utiliza toda la capacidad de producción. Y como último se dice, si se incrementa una unidad en la disponibilidad de aluminio, genera un incremento de $214,29 en los ingresos totales. Lo mismo pasaría si aumentamos una unidad de refrigeradoras tipo B, generándonos un incremento de $8,57.